Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este lunes de la cuarta semana del tiempo pascual, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 1 al 18, el Salmo 41, mi alma tiene sed de ti, Dios viviente, y el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 1 al 10. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprochaban: entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a darles una explicación, punto por punto. Yo estaba en Jaffa orando cuando caí en éxtasis y tuve una visión, una especie de lienzo grande colgado por los cuatro puntas, descendía desde el cielo y vino hasta mí. Yo lo miraba con atención y vi que estaba lleno de animales cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Entonces oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz me habló por segunda vez desde el cielo y me dijo: lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió por 3 veces y después todo fue retirado de nuevo al cielo. En ese mismo momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían enviado desde Cesarea para buscarme. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Vinieron conmigo también estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda que vayan a Jaffa y busca a Simón, llamado Pedro. Sus palabras te traerán la salvación a ti y a todos los de tu casa. Apenas había yo comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como descendió sobre nosotros al principio. Entonces recordé aquello que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El autor del libro de los Hechos, Lucas, nos pone delante distintas dificultades que tiene que ir atravesando la primera comunidad cristiana hasta consolidarse. Recordemos que todo el grupo de los apóstoles, los seguidores de Jesús, la primera comunidad era judía, pero al mismo tiempo a los que ellos habían predicado eran judíos, por eso estaban en Jerusalén, o eran prosélitos, o sea, simpatizantes con el judaísmo, estaban haciendo si podríamos decir, el catecumenado para entrar en la religión judía, aceptarla como su propia. Tenían que pasar distintos procesos. Y por eso, para los judíos, ser cristiano era normal. Eran judíos, aceptar a Cristo como el Señor, el resucitado. Pero qué difícil para su mente era entender y aceptar que alguien que no era judío aceptase a Cristo y viviese según las normas que el Espíritu les indicaba, la apertura total a Dios.
Por eso los ambientes paganos eran los que mayor dificultades traían, no a los discípulos, a los predicadores como a Pedro en este caso, sino a la comunidad en general de los seguidores de Cristo, que eran judíos. ¿Cómo aceptar que otros ahora crean en el mismo Dios que ellos sin pasar por la catequesis y la aceptación de la religión judía? ¿Cómo combinar esto? Y es interesante cuando le piden cuentas a Pedro. Y Pedro, de una finura, pero al mismo tiempo de una simplicidad, no hace una explicación teórica del caso, relata los hechos. Y entonces, cuando relata los hechos, no hay nada que oponerse, no hay argumentos que valgan, son los hechos, está la realidad. Qué bueno que nosotros también dejemos de lado muchas veces nuestras ideas, nuestras concepciones de iglesia, de formas de pensar, para aceptar el hecho, la persona, la situación concreta, y abracemos al hermano como lo ha hecho Pedro, con Cornelio, como lo ha hecho él sin complicaciones, porque Dios nos primerea, como dice el Papa, decía el Papa Francisco de una manera tan bonita en Evangelii Gaudium. El Señor nos primerea, nosotros pensamos que somos los valientes, pero allí donde nosotros somos enviados, el Señor ya ha estado, como en este caso el Señor ya había suscitado en el corazón de Cornelio y su familia ese deseo de aceptar a Cristo, pero había que conocer la parte teórica. Y esa es la tarea del misionero, no hacer la conversión, que de eso se encarga Dios y el Espíritu. Por eso irrumpe el Espíritu cuando la mente empieza a comprender. Entonces el corazón deja espacio para que el Espíritu pueda bajar y descender. Pidamos a Dios que también ahora nosotros como iglesia tengamos la mente abierta con este nuevo pastor que el Señor nos regala, el Papa León, que sea y tengamos la valentía de orar por él y con él, para sentir la fuerza de Dios y abrir, que él hablará distinto que el Papa Francisco, pero es el mismo sucesor de Pedro como era Francisco. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo.